empieza acá. Vamos a empezar acá. Bueno, el abdomen viene siendo la parte correspondiente a la región comprendida entre el tórax arriba y la pelvis abajo. Forma parte del tronco del cuerpo humano y hay unas cosas en la anatomía de superficie como son esta línea que está en medio, que es la línea alba, línea blanca, que es el resultado de una línea aponeurótica que en donde todas las aponeurosis se reúnen en este punto. Hay unos músculos pares que tenemos a este nivel que corresponden a los rectos mayores que ya vimos en algún momento, que se extienden desde la cresta y la espina del pubis hasta 567, que corresponde a cartílagos costales 5, 6 y 7. Estos músculos pares están envueltos por la aponeurosis del oblicuo interno, que les forma una vaina y se refuerzan por el oblicuo externo afuera y por el transverso atrás, haciendo 5 capas de las 13 capas que tiene el abdomen. Las 5 capas, 2 anteriores al recto, el recto en medio y 2 posteriores al recto. Oblicuo externo, hoja anterior, recto, hoja posterior y transverso. La línea externa, donde se demuestra aquí, después de un trabajo arduo de varias horas en el gimnasio para poder tener un abdomen como este, se aprecia una línea de demarcación del límite externo de los rectos, donde la aponeurosis del oblicuo interno se abre para formar la vaina, y esto se llama línea semilunar. Y el ombligo, si nosotros atravesamos aquí, nos vamos atrás, estaríamos a la altura de L3 a L4. Y es un punto de referencia que utilizan los anestesiólogos porque cuando ponen al paciente en decúbito lateral para poner un bloqueo, pues van el ombligo hacia atrás porque recordarán que la médula termina en el adulto de L1 a L2 y por lo tanto sus bloqueos nunca van a lesionar la parte más baja de la médula. Existe un ligamento inguinal bien definido como la parte más baja del oblicuo externo. El oblicuo externo se va a insertar abajo de esquina a espina, la espina iliocantal superior a la espina del pubis, y sus 3 porciones que ya sabemos, el pulpar, el ligamento de Chimbardat, el ligamento pectoral de Cooper. Y si trazamos una línea que va de aquí hasta acá, estaríamos a la altura de L4, donde la aorta termina dividiéndose en ilíacas primitivas y donde ya no existe más vaina de recto y su límite inferior se llama línea semicircular o arqueada de Douglas. Se aprecia un reborde costal, se aprecian unos músculos con digitaciones que corresponden al gran serrato, que se va interdigitando con el oblicuo externo y de esta manera. Entonces, vamos apreciando directamente acá lo que es el abdomen en una vista anterior. Y asimismo vamos apreciando directamente lo que son los genitales, donde recordamos que la nomenclatura de los genitales está un poquito confusa en el sentido de que el pene en posición normal está plácido, ¿sí? Pero esta parte, que normalmente será la anterior, al venir la erección se convierte en posterior y lo que era la posterior se convierte en anterior. Esta es la posición anatómica normal. ¿La que sigue? El esqueleto de la región lumbar, de la región del abdomen, nada más está representado por 5 vértebras lumbares que finalmente constituyen las vértebras más grandes de las 26 vértebras que tiene esta columna, y esta va a sentarse sobre la primera vértebra sacra que presenta un promontorio que es importante en la obstetricia, promontorio sacro, que cuando hacemos un tacto y sentimos el promontorio dice que la pelvis está estrecha, TCP del sexo superior, y el bebé no puede pasar a través de esta puerta de entrada y por lo tanto terminará irremediablemente en una cesárea. Se ven esos huesos ilíacos o coxales que tienen 3 partes que corresponden al ilion, corresponden al pubis y corresponden al isquion. Y vamos a encontrar unos puntos de unión entre el ilion y lo que es el pubis que se llama eminencia iliopubiana. ¿Sí? ¿Para que sigan? Adelante. El abdomen presenta para ese estudio 13 capas y normalmente en muchos se habla de 14 capas, ¿sí? Porque resulta que en la capa número 12, esa capa más definida que se llama tejido conectivo extraperitoneal, en el espacio de Retzius, que es el que está delimitado por las arterias umbilicales obliteradas, hay 2 capas bien definidas solamente en ese espacio. Una que viene del ombligo hacia el pubis, que se llama umbilico, o sea,
fascia umbilico-vesical, la que va a la vejiga, y umbilico-prevesical, la que va a la sínfisis del pubis. Ahorita las vamos a ver. Pero vean cómo aparece esto, ¿verdad? Que es el ligamento fundiforme, que corresponde a la parte de la hoja posterior de la aponerosis superficial, que directamente en la mujer pasa como fascia de Collins, y en el varón envuelve al pene, envuelve al escroto como ligamento fundiforme, y entre esta capa y la capa 3 aparece el dardos, ¿sí? Aquí se puede ver una fascia elástica de Buchs, que es lo que viene representado por acá, la fascia elástica de Buchs, que eso lo va a dar la hoja número 5. ¿Cuál es la capa número 5? La hoja anterior de la aponerosis profunda. Y hay que recordar que el escroto no presenta aponerosis profunda, quiere decir que esto es una fascia del pene, exclusivamente del pene, y cuando pasa de aquí hacia atrás va a entrar como la hoja inferior del diafragma urogenital, ¿sí? Vemos la oblicuidad de las fibras del oblicuo externo, vemos que aquí no existe más que una aponeurosis, y cuando hacemos una paracentesis nunca lo hacemos de lado, porque aquí del lado tendríamos que pasar el volumen del oblicuo mayor, del oblicuo menor y del transverso, y si lo hacemos aquí de este lado sería nada más la fusión de solamente las aponeurosis, y es un solo pase donde la aguja va a hacer ¡pac! Caemos directamente en la cavidad peritoneal, ¿sí? Y si nos vamos por acá metiendo la aguja será tra, que dice oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, y obviamente la paciente dirá ay, ¿sí? En la otra nada más un ay y se acabó. La que sigue. Vemos acá la dirección de las fibras es oblicua, pero a diferencia de la otra que era hacia abajo, hacia adelante y adentro, estas fibras están en dirección oblicua hacia arriba, siempre hacia adelante y siempre hacia la línea media. La única diferencia del oblicuo externo es que se va hacia abajo y el oblicuo interno se va hacia arriba. De tal manera que el oblicuo externo viene así y el oblicuo interno viene así, y las fibras de un lado del oblicuo externo siguen la misma línea del oblicuo interno contralateral, formando prácticamente cruces de resistencia en la pared anterior del abdomen. ¿La que sigue? Vamos haciendo un acercamiento y vemos unas fibras que están acá, en donde existe un conducto inguinal por donde va a pasar en la mujer ¿qué? En el varón ¿qué? El cordón. Y el conducto deferente es la continuación de ¿qué? Del epidídimo. De la cola del epidídimo, y este conducto deferente va a quedar medial a la vesícula seminal, presentando una dilatación conocida como ampolla, y luego un conducto que se conoce como conducto de la ampolla del conducto deferente. Estos conductos se reúnen para formar conducto eyaculador. Apreciamos aquí la vaina de los vasos femorales, y apreciamos aquí a la vena femoral y la desembocadura de la safena premium, safena magna, safena mayor, como ven aquí, con un callado de desembocadura a ese nivel. Vemos una capa muscular, fascia cremastérica. La trajo esto cuando pasó a través de este anillo y se la regaló el oblicuo interno. Cuando este testículo que viene de la región lumbar pasa por el último anillo que se encuentra a este nivel, la aponerosis del oblicuo mayor le brinda la fascia espermática externa, porque la fascia transversalis se la regaló la fascia espermática interna, la fascia transversalis. Bien, aquí ustedes pueden ver cómo el ligamento inguinal viene y cómo está el ligamento de Chimbernath acá y cómo está el ligamento de Cooper acá, formando las tres partes del ligamento inguinal. ¿La que sigue? Y acá es una diapositiva muy representativa porque las fibras que tenemos acá son horizontales y obviamente estamos en el transverso del abdomen, ¿sí? Si estuviéramos en la pelvis, transverso de la pelvis, pero aquí estamos en el abdomen y vemos cómo esto, hay una envoltura aquí de este músculo que es el oblicuo interno, y acá hay una aponerosis acá adelante que es la del oblicuo externo, que es la que va a reforzar a la vaina del recto, que se puede ver que se inicia desde el reborde costal y que va a descender a un plano de una espina o otra espina que se llama línea arcuata, arqueada o semicircular de Douglas, ¿sí? Y vemos entonces que aquí existe normalmente nada más dos capas detrás de ella, que viene siendo la fascia transversalis y el peritoneo para ver las asas intestinales. La que sigue. Un acercamiento nos lleva directamente a este tejido que representa a la capa número 12. Y el tejido conectivo extraperitoneal, como pueden ver, no es una capa definida como todas las demás, sino que son acúmulos de grasa que hay un poco acá, otro poquito por acá,
y de pronto que detrás de ella, que era 12, sigue la 13, que viene siendo el peritoneo parietal, y el color que vemos no es de la capa porque es transparente, es de las salas intestinales que se encuentran detrás de esto. Se puede ver una estructura acá en medio, como se puede ver estos pliegues acá, y como se puede ver esto acá, donde decíamos no 1000 surcos ni 1000 crestas, sino 1000 pliegues, que es pliegue medio, pliegue interno y pliegue lateral. Uraco, la arteria umbilical obliterada y los vasos epigásticos. ¿La que sigue? Esto representa la zona donde el corte está a una altura arriba de L4, quiere decir hay vaina de recto. Vemos acá oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Y vemos acá transversales, tejido conectivo extraperitoneal y peritoneo parietal. Vemos que esta capa viene, se desdobla para formar la vaina de recto y vemos que el oblicuo externo la refuerza anteriormente y el oblicuo y el transverso la refuerza posteriormente. Pero todas se van a la línea alba o línea blanca. ¿Sí? Esta capa de grasita se llama tejido conectivo extraperitoneal. Y ahí vamos a encontrar los pliegues mencionados previamente. La que sigue. Pero si hacemos el corte más abajo, en donde no existe normalmente vaina del recto, estamos hablando de L4 hacia abajo, entonces vamos a encontrar aquí, Albert, esto y esto que es los rectos mayores del abdomen, y vemos que ahora todas las estructuras o metra pasan en sentido anterior y entonces se forma oblicuo mayor y un tendón común entre esos dos elementos, que es oblicuo interno y transverso, tendón conjunto o ligamento de Henle. ¿Está bien? Y luego vemos entonces que acá atrás de este recto ya no está la hoja posterior del oblicuo interno, ya no está el transverso del abdomen, sino que está esta capecita que se llama transversalis, tejido conectivo extraperitoneal y peritoneo parietal y los pliegues antes mencionados. ¿Qué le falta meter acá? Los vasos epigásticos que estarían acá para formar 5 pliegues, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿La que sigue? Y si nosotros estuviéramos sentados donde está María José, en el promontorio sacro, ¿sí? Y nos vamos a ver la vista posterior de la pared anterior, entonces podemos apreciar 6 pliegues, 5 por debajo del ombligo, aquí tenemos que está en medio, otros 2 que van a constituir perfecto este triángulo que se llama espacio de Retzius, como límites laterales de las arterias, como base una línea imaginaria que une el origen de ambas arterias y como vértice el ombligo, ubicados en la capa número 12, teniendo como pared anterior la fase transversal y si tenía como pared posterior el peritoneo parietal. Y vemos entonces que hacia abajo se encuentra un órgano extraperitoneal de localización infraperitoneal, vejiga, y vemos que en sentido posterior aparece el conducto deferente que se dilata para formar su ampolla y luego se agudiza para formar su conducto, y este conducto junto con el de la vesícula seminal formarán 2 conductos eyaculadores que desembocan en la parte posterior de la uretra prostática. ¿Qué es lo representativo, Fausto, de la uretra prostática en su pared posterior? ¿Qué cosa? ¿Qué hay, Jared? ¿En dónde? En el vero montano, en lo que es la cresta uretral posterior. Y luego podemos apreciar acá abajo a lo que corresponde a la próstata. Y vemos directamente acá este pequeño triangulito que se encuentra acá, que se llama PAFI, prolongación anterior de la apófisis rectal. Y luego vemos directamente acá cómo se adapta la próstata a este elevador del ano y a este elevador del ano, que a este nivel se llama elevador de la próstata, que es el equivalente al de la vagina, que se llama pubo vaginal, y este se llama pubo prostático. ¿Está bien? Entonces, pasamos a la que sigue. Visual Index. Y aquí entonces nos pasamos hasta acá. Cuando vemos el ligamento inguinal, entonces vamos a tener nosotros que el ligamento inguinal le corresponde ¿a quién? Al oblicuo externo. Pero vamos a encontrar un conducto virtual de 3,75 a 4 centímetros, localizado por encima del tercio medio del ligamento inguinal,
que le va a permitir el paso de lo que es el ligamento redondo de la mujer y el conducto deferente en el varón. Va a ser el sitio por donde el testículo desciende hasta su lugar definitivo y se va llevando diferentes capas. Aquí tienen representando al cremaster, ¿está bien? Que lo da el oblicuo interno. Pero allá atrás de todo esto vamos a encontrar la presencia de la fascia transversalis. Y fíjense un detalle importante que no hemos visto. Esta fascia transversalis, que es la capa número 11, que la ven en la pared posterior del conducto inguinal, cuando desciende se encuentra prácticamente con un espacio debajo del ligamento inguinal y se sale y luego se da cuenta que está mal y regresa otra vez. Si ustedes se acuerdan, había una fascia diafragmática que hacia adelante se llama una fascia diafragmática, capa número 11, fascia diafragmática, hacia adelante transversales, hacia atrás lumbar, y llegamos directamente hasta lo que era la pelvis, las crestas ilíacas, los ligamentos inguinales, pubis, ¿está bien? Y caía esta fascia sobre qué músculo ilíaco y dejaba de llamarse transversalis y fascia lumbar, se convertía en fascia ilíaca, y esta fascia se metía a lo que es el canal del parto como fascia del obturador y terminaba como hoja superior del diafragma orogenital. Resulta que esta fascia que está bajando se va debajo del ligamento inguinal, luego regresa y te forma una especie de bolsa que se llama vaina de los vasos femorales, en donde la pared anterior de esta vaina de los vasos femorales procede de la fascia transversalis. Pero cuando regresa esto, está en la fascia ilíaca. Entonces los libros dicen, la vaina de los vasos femorales es una continuación de la fascia transversalis que se hernia por debajo del ligamento inguinal y que retorna para continuar con el nombre de fascia ilíaca, y presenta tres compartimentos: el interno, el ganglio de Cloquet, el medio, la vena femoral, y el externo, la arteria femoral. ¿Se acuerdan? Bueno, esta parte que se encuentra acá, ponme el visual índice para recordar esto, y te vas a miembro inferior y te vas a ir, sigue, yo te digo, sigue, a ver, permítame, acá, aquí por ejemplo, cuando la fascia que llegó a este punto que está acá, que es la cresta ilíaca, si venía por acá adelante se llama fascia transversalis, que dijeron, pero cuando esta fascia viene sobre este músculo, pues ya no se llama fascia transversalis, se llama fascia ilíaca, ¿está bien? Esta fascia que aquí todavía existe transverso por acá, entonces viene, se sale y luego regresa otra vez. Cuando se sale es la continuación de la fascia transversalis, y cuando regresa es la continuación de la fascia ilíaca. Tres compartimentos: un compartimento donde está la vena, que es el compartimento medio, un compartimento externo donde está la arteria, y un compartimento interno donde se encuentra el ganglio de Cloquet. Y se acuerdan que el nervio crural no se encuentra en la vaina de los vasos femorales, que lo que se encuentra acá es la rama crural del génito crural, ¿verdad? Y entonces decíamos, nervio, arteria, vena, ganglio navegan hacia la línea media. Todos se ríen. Bueno, sí. Vamos, regresa como si regresa donde estabas. Abdomen. Abdomen. Bien. Y sigue. La otra. Ok. La anterior. Bueno, entonces aquí donde estamos, ahora vamos aquí. Esta es una vista posterior, en donde vemos al recto mayor del abdomen, ¿de acuerdo? Y vemos al ligamento inguinal, que es esto, que se encuentra a este nivel. Y vemos directamente al conducto deferente cómo hace su entrada al abdomen para dirigirse hacia la vejiga. Pasa la que sigue. Esto es una representación bastante buena de los cortes de la capa 11 a la capa 13, viendo la capa 12. La capa 11, aquí está, y en algún lugar debe de decir corte de la fascia transversal. ¿Quién se por dónde está? Arriba. ¿Es por acá? Sí. Entonces la fascia transversal es llamada así porque reviste al transverso. Cuando esta fascia normalmente se abre, vamos a encontrar este tejido graso mal distribuido que representa la capa número 12, donde se encuentran los pliegues antes mencionados.
En esa capa se encuentra el uraco, en esta capa la arteria umbilical, en esta capa los vasos epigástricos, en esta capa 1, 2, 3 fosas supravesical, umbilical, inguinal, lateral, y los pliegues son medio, intermedio y lateral. Y aquí encontramos una grasa retropúbica incluida en el espacio de Rexius, pero grasa retropúbica o espacio retropúbico no es igual que espacio de Rexius. Pasamos a la que sigue. Y esto es muy importante porque a la altura de L4 tenemos la bifurcación de ¿quién? De la aorta, y en L5 tenemos ¿qué? La formación de la cava y la nueva bifurcación ahora de las ilíacas primitivas en interna y en externa. Y donde se dividen esos dos es donde el uréter, verá, viene para seguir su descenso en dirección a la vejiga, y donde se encuentran los vasos epigástricos es lo que el conducto deferente rodea para dirigirse hacia la vejiga. ¿La que sigue? Y aquí vemos en la parte de abajo en forma perfecta que las relaciones que están de L4 para arriba son unas y de L4 para abajo son otras. Arriba hay una vaina de recto donde el oblicuo interno se desdobló con sus hojas, y abajo no existe vaina de recto, y tenemos oblicuo externo, que es este, el tendón conjunto, que es la asociación de los dos, esto que se llama piramidal y esto que se llama recto mayor, y el mnemoteico es O tempirema, oblicuo, tendón, piramidal, recto mayor. O tempirema exclusivamente en la parte más baja, a la mitad de la distancia del ombligo hacia el pubis. Esa mitad inferior es donde están las relaciones de O tempirema, porque de aquí para arriba estará la vaina de recto con todo lo que ustedes ya saben, ¿sí? Y entonces, si ustedes tienen un poquito, verán, este punto de acá, vamos a encontrar un orificio acá que se llama anillo inguinal interno profundo peritoneal. Y van ustedes a encontrar acá otro que está pegado a la línea media, que es el anillo inguinal externo superficial o cutáneo, ¿está bien? Que lo va a dar el oblicuo externo. Y obvio que cuando ven el testículo que está en la parte posterior, se traerá su túnica vaginal visceral y vendrá directamente hasta este punto a buscar este orificio, y se va a atravesar a la capa número 13, que la cual le regala la túnica vaginal parietal, y luego va a atravesar a la transversalis, que es esta capa que le va a regalar la fascia espermática interna. Luego va a entrar por este agujero y el oblicuo interno le va a regalar la fascia cremastérica, y cuando salga por aquí el testículo recibe su última capa, que viene siendo la fascia espermática externa del oblicuo externo. La que sigue. Por allá pueden ver, coexistir hernias que descienden hasta la bolsa escrotal, como se puede ver acá. La que sigue. Y esta es una pared abdominal posterior en donde vamos a encontrar dicosocuatra, donde encontramos diafragma, los pilares del diafragma que permiten el paso en T12 de la aorta, que se llamaba torácica arriba y ahora se llama abdominal, cuyas últimas ramas de la torácica, ¿cuáles eran? Diafragmáticas superiores, y las primeras de abajo, diafragmáticas inferiores. Y como son 5 vértebras lumbares, se veían 5 vértebras, 5 pares de lumbares, y luego terminaba en L4, ¿en qué? Y las ilíacas primitivas, entre ellas la última arteria en sentido posterior hacia el sacro, la sacra media, decíamos via lumis, ¿correcto? Y en estas 5 vértebras lumbares hay 2 grandes vasos importantes, que uno está adelante a la izquierda, la aorta, y adelante a la derecha, la cava. Y entonces vemos que de acá, si estamos parados sobre el pubis y vemos hacia abajo, estaríamos viendo al diafragma pélvico, que es el grupo de músculos que soporta las vísceras pélvicas, y que acá el 95%, ¿quién lo forma, Román? El elevador del ano, y el 5% posterior el músculo coxigio, y el elevador del ano tiene 3 componentes: pupili, pubocoxigio, puborectal y leocoxigio, y vemos algunos orificios allá abajo. Vemos una membrana obturatriz por acá que cierra el agujero obturatriz, y por arriba un pequeño espacio donde va a pasar el paquete vascular nervioso del obturador, donde está el nervio obturador, donde está la arteria obturatriz, etcétera, etcétera. Vemos este músculo psoas que se une con el ilíaco para formar un psoas ilíaco, el cual se va a insertar en la parte posterior del trocánter menor, constituyendo el músculo flexor más importante de la articulación coxofemoral. ¿Aquí sigue? Y cuando vemos las arterias, como vimos en el módulo pasado, vemos aquí a las diafragmáticas inferiores, un tronco celíaco, una mesentérica superior, una mesentérica inferior,
y podemos apreciar los pares de las lumbares y la sacra media por aquí, las renales por acá y unas genitales o gonadales que van a venir directamente ya sea a los ovarios o a los testículos y se llamarán ováricas o testiculares, ¿verdad? O espermáticas, que es lo mismo. Y podemos apreciar también un centro frénico donde esta cabecita de tonteca que está aquí, que viene siendo las tres suprahepáticas o hepáticas mayores, que son derecha, media e izquierda, desembocando después de originarse en las venas centrolobuliares con venas hepáticas menores que se unen a mayores, y estas son las que desembocan a nivel de la vena cava inferior. Vemos esta glándula suprarrenal del lado izquierdo de aspecto semilunar y del lado derecho una forma piramidal. No tienen importancia desde el punto de vista de funcionalidad. Ambas tienen corteza y ambas tienen médula. La médula produce una sustancia importante para nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama? ¿Qué produce la médula? Líquidos cefalorraquídeos. ¿Ah? ¿Qué produce? ¿Qué produce la médula de la glándula suprarrenal? ¿Qué produce, Andrés? Adrenalina, claro, la adrenalina. Entonces, la adrenalina está acá y la corteza tiene tres capas, que es globare, glomerular, fascicular y reticular. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y aquí entonces vemos lo que corresponde a esta vena cava inferior. Y entonces el útero, que haga silencio ya, Albert, no has dejado de conversar de principio hasta ahorita. Cielito, estás distrayendo Albert, ¿no? No, bueno, aquí tenemos la vena cava inferior. Juanito, efecto poseído. Efecto poseído. Correcto. Tiene problemas en su circulación. Correcto. En la parte inferior se recomienda ponerse de únito lateral del lado izquierdo, para que así la vena cava inferior se descomprima y haya una mejor retorno. Un aumento de retorno venoso, una precarga, gasto cardíaco y volumen de eyección ventricular izquierdo aumentado para circulación. Bueno, pues ¿cómo se va a manifestar, Albert, si tenemos quinto mes de embarazo? ¿Qué es lo que le pasa en forma natural a una paciente a los 5 meses de embarazo? Edema de miembros inferiores, correcto, y a partir de ese momento ya le decimos a la paciente que debe descansar sobre su lado izquierdo. Ya no es por comodidad, es por necesidad, ¿sí? Entonces tenemos acá la vena cava y tenemos acá al tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y tenemos acá las capsulares, ¿verdad? Tenemos las renales y las genitales subgonadales como ramas tanto viscerales como parietales, con las ramas que están aquí en las lumbares, y a su vez las ramas que proceden de las ilíacas primitivas, que luego van a dar la ilíaca interna y externa, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Y el sistema linfático, que va a drenar el líquido del tercer espacio, espacio extracelular, espacio extravascular, espacio intersticial, tercer espacio, todos son sinónimos, lo vamos a ver en segundo año en el Guyton de fisiología. Este líquido tiene que regresar a la circulación y lo hace a través de dos conductos importantes. Uno que viene del abdomen, que corresponde a la cisterna de Kiro, cisterna de Beckett, que se encuentra a la altura de L1 o L2 aproximadamente, por donde está la formación de la porta, un poquito más a la derecha, por unos troncos linfáticos intestinal, intercostal y lumbar ascendente, y todo eso viaja hasta que termina en el ángulo epidogófico izquierdo, y de aquí arriba su bronco yugo con un tronco subclavio, con un tronco broncomediastínico, que es este, y el tronco yugular, el yugular y subclavio, para depositar todo en un solo conducto que se llama gran vena linfática o conducto torácico derecho. ¿La que sigue? Bueno, el visual index. La que sigue. Y entonces, para recordar aquí esto, recordamos que cuando la primera clase de disección, ¿ya tuvieron disección? Ya. Entonces, cuando se abre el abdomen, supuestamente deben de ver ese estómago, esta anastomosis de los vasos gastromentales y este mantel que cuelga, que se llama epiplón gastropólico o epiplón mayor, y empiezan las definiciones. El peritoneo puede ser parietal cuando reviste la pared, visceral cuando está con las vísceras, de víscera a víscera, ligamento, aumento o epiplón, ¿está bien? De víscera a la pared para media de fijación, meso, los mesos solamente son para las transversales, mesocolon sigmoide, mesocolon transverso, mesoapéndice, todo eso.
pero no vamos a encontrar en las asas longitudinales ningún meso, ¿sí? Hay un agujerito que se encuentra aquí por encima de la primera porción del duodeno, hiato de Wilson, está por debajo de un lóbulo del hígado caudado, que se encuentra a la derecha de la curvatura menor. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí. ¿Y cómo se encuentra con respecto al lóbulo derecho del hígado? A la izquierda. ¿Quién queda por debajo? De la primera porción. ¿Quién queda por arriba? ¿Quién queda atrás? La vena cava. ¿Y quién queda adelante? Entonces aquí vamos a encontrar de esta cavidad peritoneal mayor, nos vamos a ir a la transcavidad y a la prolongación que constituyen juntos la cavidad peritoneal menor. Este hígado presenta un borde inferior donde las dos caras que tiene el hígado saldía, que era superanterolateral diafragmática y pibi posterior inferior visceral, se reúnen en este borde inferior portante que presenta dos cortaduras, una chiquitita para el ligamento redondo y una más grande para la fosita cística. La vesícula biliar es una estructura de aspecto piriforme. ¿Qué significa eso? Que mide 7.5 por 5 por 2.5 y tiene mucus, una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa. Presenta un fondo, un cuerpo, una porción del cuello, ¿verdad? Así como presenta el estómago, un fondo, un cuerpo y una porción, pero pilórica, y así como está el útero con un fondo, un cuerpo y una región cervical. Entonces, si nosotros levantamos esto, vamos a encontrar al colon transverso. Pasamos a la que sigue. Y aquí lo podemos ver la diferencia del grosor, las austras, las tenias y los apéndices diploicos, que obviamente esto no tiene. Y recordamos como principio de una capsulita de ultrasonido de que estas asas intestinales van a estar sobre la vejiga y entonces necesitamos que la paciente tome el líquido para que se llene la vejiga, desplace las asas y podamos ver perfectamente bien el útero en sentido posterior a la vejiga. Si no hacemos esto, muchas cosas o diagnósticos se van a pasar por alto, miomas, embarazos, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Aquí tenemos el ángulo duodeno-inguinal, donde va a haber un ligamento o músculo de Treitz, en donde fue importante clínicamente porque acá lo que está arriba se llama sangrado de tubo digestivo alto y lo que viene por abajo, sangrado de tubo digestivo bajo. Y recordamos que la sintomatología o el signo principal es el color de la sangre. Si el color es rutilante, es bajo, y si está oscuro, que se llama melenas, tendrá que ser por arriba del ángulo de Treitz. Y también vamos a encontrar algo que fija a los 7 metros de intestino, que mide 20-30 centímetros, el mesenterio. Y también vamos a encontrar que al 375 por arriba de esta bifurcación aparece la última rama visceral que se llama mesentérica inferior, que se va al intestino posterior con esta, con esta, con esta y con esta. Cólica cólica superior izquierda, cólica inferior izquierda, sigmoideas y rectal superior. La que sigue. Aquí tenemos el ligamento de Treitz y acá sería el músculo de Treitz. Aquí tenemos a esto que corresponde al tronco celíaco. Aquí tenemos la mesentérica superior y recordamos que el duodeno tiene 4 porciones. La primera es ascendente, la segunda es descendente, la tercera es horizontal y la cuarta ascendente. La primera tiene dos cosas particulares: la vesícula se asienta sobre ella y nos da un color verdoso cuando el paciente se muere. Y la otra, que el colédoco pasa en sentido posterior. La segunda, por delante, ¿a quién tendrá? Al colon. Y en sentido posterior, ¿qué tendrá? Los vasos o las estructuras que van al guillo renal, va para atrás, pena, arteria y pelvis atrás. La tercera, que tendrá en sentido anterior, Las vasos mesentéricos superiores, y en sentido posterior subvecasoma. Y la cuarta es ascendente, ¿verdad? Y nos forma el ángulo duodeno-inguinal, y el yeyuno entonces entrará en contacto con los riñones con una impresión intestinal yeyunal en la porción inferomedial de cada uno de los riñones. ¿Está bien? Porque la inferolateral será la cólica y la superior las suprarrenales, y en el lado derecho habrán dos que solamente son del lado derecho, la impresión duodenal y hepática, y del lado izquierdo habrán otras diferentes que son el páncreas, el vaso y el estómago. ¿La que sigue? Y aquí el doctor Palomo, pues haciendo parte de sus cortesías, les tira aquí una foto tomada directamente por el Netter vino acá a la facultad a tomarle su foto a Palomo. Entonces aquí tenemos la raíz del mesenterio, aquí tenemos el colon sigmoide, aquí tenemos como un cangrejito allá, que es el útero, que tiene aquí el ligamento, otro ligamento y los ligamentos uterosacros de atrás. 8 ligamentos que ayudan a fijar el útero, y la belleza del embarazo es ver cómo se van, con promedio de las hormonas, siendo elásticos y permitiendo que este globito vaya creciendo, creciendo, creciendo 30 veces su tamaño original de 7.5 hasta llegar a apéndice cifoides.
y poder alojar en su interior un bebé de 3, 4 kilos y tener un litro de líquido amniótico placente y un montón de cosas más. ¿La que siguen? Este es el mesocolon sigmoide y en el vértice del mesocolon, que dijimos que era una V, que ahorita la vamos a ver cuando se corta esto, está la entrada triunfal de lo que es aquí el uréter, y esta fosita que queda a la mitad de la distancia de todo el colon se llama fosita intersigmoidea. Vamos a cortarlo, pasa la que sigue. Entonces, no, me dejo mal. Entonces, ahorita la vamos a ver en otro momento. Aquí tenemos el estómago y aquí tenemos el vaso. El vaso tiene dos identificadores, Andrés, que indican su posición anatómica. Así como la médula espinal tiene un surco medio anterior, ¿sí?, o una fisura, mejor dicho, anterior, que identifica, y un ganglio de la raíz dorsal, hay dos identificadores del vaso. El ilio, que está en la cara interna, Y el borde dentado. y el borde dentado, que es el anterior. ¿Está bien? Y aquí podemos ver el estómago. ¿Cómo se llamaría este espacio que está acá? Trascavidad de los semiplones. Y este aumento tiene una luz aquí que se llama prolongación de la trascavidad, y juntos van a formar la cavidad peritoneal menor, y el único sitio para salir es donde está esa cerda que está pasando por acá, el hiato de Wisdom, debajo del lóbulo caudado, por delante la vena cava, por detrás de la tríada portal, por encima de la primera posición del duodeno. El estómago tiene su curvatura menor a este nivel, y el hígado tiene el lóbulo derecho, que estará a su izquierda, el hiato de Wisdom. ¿La que sigue? Y aquí vemos la trascavidad de los semiplones. Pone la lupa a este nivel y podemos ver a Che porta, y se ve aquí, ándale, vean el colédoco, la hepática, Che, C, H, colédoco y porta posterior, y vean la flecha acá atrás, inmediatamente en la misma posición. Atrás tenemos un manantial, la vena cava, y adelante tenemos a la porta, que se va a dirigir en forma oblicua para entrar al hígado. ¿Por dónde? Por el ilio, y tan pronto como entra, se divide en rama derecha e izquierda, ascendencia y descendencia de localización. De localización, la porta entra y de una rama derecha y una rama izquierda, y millones de ascendentes y descendentes, de los que predominan 2 arriba y 2 abajo, que dan 8 segmentos. La localización de esos vasitos, ¿dónde está? Interlobular, en lo que es el espacio porta, que tiene 5 elementos, que es Wagnelin, la vena, la arteria, el conducto, nervios y linfáticos interlobulares, ¿sí? Muy bien, pasamos a la que sigue. Esta es la que quería venir hace un rato. Vean ustedes la V, correcto, y en el vértice de la V es donde está pasando el uréter, correcto. Ahí está el uréter por acá, aquí pasa directamente, aquí entra para venir a la vejiga. Vean los pliegues abajo, 1, 2, 3, 4, 5 pliegues abajo, que eran medio, intermedio, lateral, uraco, arterias umbilicales, vasos epigástricos. Vean ustedes directamente esta línea peritoneal doble, raíz del mesocolon transverso. Páncreas, glándula mixta, se desprende de derecha a izquierda, de delante a atrás, de abajo a arriba. La parte más alta, la cola; la parte más baja, la cabeza; la parte más posterior, la cola; la parte más anterior, la cabeza. Y tenemos directamente un borde superior donde va la arteria esplénica, y un borde inferior donde viene la vena esplénica. Y la vena esplénica se va a reunir con esta vena mesentérica superior detrás del cuello del páncreas, que tiene 6 relaciones. A ver, Jared, 6 relaciones del cuello del páncreas. Arriba. La parte superior. En la parte superior de duodeno, la peor parte. Pero hay algo más allá. Hay una arteria. ¿Qué arteria, Rafael? Gastroduodenal. Abajo. Estamos en el cuello. Bueno, exactamente, antes de que te relaciones con la tercera. ¿Vasos mesentéricos? Vasos mesentéricos superiores, a la izquierda. El cuerpo. El cuerpo, a la derecha. La cabeza. En sentido anterior, y no podemos verlo. Colon transverso. Y atrás, la formación de la porta. Entonces aquí tenemos a los riñones como órganos retroperitoneales, una zona romboidal totalmente irregular. ¿Ven? El ligamento triangular derecho mucho más grande que el ligamento triangular izquierdo, y esto es el ligamento coronario hepático, que fija a lo que es el hígado hacia lo que es el diafragma. ¿Para que siguen? Y aquí tenemos el estómago. 11 estructuras rápidas: orificio de entrada,
Nivel topográfico. Sí. Orificio de salida. ¿A qué nivel? Dos curvaturas. Menor, mayor, una incisura, otra incisura cardíaca. Entonces, un epiplón que va para el hígado gastrohepático, otro epiplón que va hacia el colon gastropólico, un epiplón menor, un epiplón mayor, un reborde abajo que viene siendo el ligamento hepatoduodenal, donde está la tríada portal, y una subdivisión que tiene el fondo, que tiene el cuerpo, que tiene la porción pilórica, en donde existe el antro, el conducto y el píloro localizados en el interior de esta víscera. Y también tenemos una anastomosis acá de los vasos gástricos izquierdo y derecho, y una anastomosis acá de los gastromentales derecho y izquierdo, el izquierdo del esclénico y el derecho de la gastroduodenal. ¿Sí? Vemos al hígado y vemos que aquí existe un lóbulo cuadrado, pero el que está transparente al fondo es el lóbulo caudado, y que este tiene como límite derecho la vesícula y como límite izquierdo el ligamento redondo, y arriba va a tener el límite derecho la vena cava y del límite izquierdo el ligamento venoso, y en medio de ambos lóbulos estará el hilio hepático, una abertura de 5 centímetros que forma el brazo transversal de la H que se dibuja en sentido posterior. La que sigue. La que sigue, la que sigue, sigue, allá. Vean ustedes aquí a estos vasos que se encuentran a este nivel mesentéricos. Vean esta tríada portal que se localiza en el ligamento hepatoduodenal. Vean esta vena que está en el mismo nivel, cava inferior. Vean las glándulas suprarrenales piramidal y semilunar. Vean ustedes acá directamente lo que corresponde a parte del hígado. Y vean acá abajo la raíz del mesenterio, los grandes vasos que se mencionaron, la cava a la derecha, la aorta del lado izquierdo, el músculo psoas de un lado, el músculo psoas del otro lado, y el colon descendente y el colon ascendente y el colon transverso cortado para poder apreciar este romance del abdomen entre primera, segunda y tercera función del duodeno con el páncreas. ¿Para qué sigue? Esto es el páncreas. Y aquí encontramos directamente la desembocadura de lo que es la ampolla hepatopancreática, donde el conducto colédoco que viene detrás de la primera porción encuentra la cabeza del páncreas, el conducto de Wilson, y se forma una ampolla común para ambas estructuras. Se llama ampolla de Vater. Pero arriba está la desembocadura del otro conducto que viene del páncreas accesorio, que es el de Santorini. Y vamos a encontrar que el intestino presenta vellosidades en su interior, ¿verdad? Para que se pueda absorber normalmente los alimentos, y el principal punto de absorción ocurre a nivel de lo que es el duodeno. Hay una enfermedad que es muy común en parasitosis que vieron en preparatoria, que se llama giardiasis. La giardia es ese parásito que parece una perita con sus lentes, ¿sí? Que se adosa perfectamente bien a las paredes, que tapiza todo esto y por lo tanto no hay absorción. Entonces obviamente el niño queda desnutrido, con pocas proteínas, barriga grandecita, no es que esté bien nutrido, al contrario, tiene hipoproteinemia. Y al mismo tiempo, como no se absorbe nada, entonces la grasa que come el niño sigue su camino y le expulsa hacia abajo y tiene esteatorrea, o sea, evacuaciones con grasa, ¿sí? Todo eso es por la giardiasis, aparte que el niño ya no quiere comer porque sabe que cuando llega el alimento hay prácticamente movilización de los parásitos y dolor intenso, y entonces ya no quiere comer. No es que no tenga hambre, sí lo tiene, pero sabe que lo que le espera después de comer es peor. ¿La que sigue? En el duodeno existen las glándulas duodenales de Brunner que van a producir un líquido alcalino que neutraliza la acidez que traen los alimentos que vienen del estómago con ácido clorhídrico. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Toda la parte del intestino, desde el principio hasta el final, incluyendo el apéndice, tiene 4 capas. Dijimos que hay unos órganos como la vesícula, como el útero, como la trompa, como el uréter, que tienen mucé. Pero esta tiene mucé, tiene una submucosa de diferencia. Y aquí tenemos las capas, una mucosa, una submucosa, 2 capas de la capa muscular, una longitudinal externa, una circular interna que forma esfínteres, y por fuera una serosa o adventicia. ¿La que sigue? Aquí tenemos unas placas de Peyer, que son colonizaciones, son sitios del material linfoide que colonizan las salmonelas y que muchas veces perforan el intestino. Hay un dato radiológico que aparece cuando el intestino no está íntegro. El fundus. La ausencia de la cámara gástrica que está a nivel del fondo gástrico, quiere decir que hay una perforación por donde el aire se sale, y en posición de pie y el aire no llega arriba del estómago, que es un dato radiológico normal. Su presencia y su ausencia es patología. ¿La que sigue?
Aquí tenemos el apéndice y tenemos las ramas de panco, coco, ramo y higo. ¿Se acuerdan? Ramas que proceden de la mesentérica superior, en donde aparece una rama que viene adelante del ciego, detrás del ciego, y del apéndice decíamos seca, secal anterior, secal posterior, apendicular. ¿Sí? ¿La que sigue? Y aquí tenemos la arteria que va directamente al meso. Cuando nos toca una apendicectomía sencilla, fácil, el apéndice normalmente lo vemos así, pasa la pincita en este espacio que se llama espacio avascular. Entonces metemos un hilo que liga la arteria y luego pasamos un hilo que ligamos la base. Esto no tarda ni 20 minutos ni media hora y la cirugía cuesta 30, 40 mil pesos. O sea, todos contentos, el cirujano sale a poco tiempo, la paciente le va excelente porque no hay tanto problema, pero no siempre es así. A veces el apéndice está acá atrás, no se aprecia el apéndice y lo que eran 20 minutos se convierten en 3 horas. Y resulta que como está muy inflamado, cuando van a ligar la base se perfora esta base y tienen que hacer colostomía, que es sacar prácticamente el colon a la superficie para que después lo vuelvan otra vez a poner en su lugar. ¿Sí? ¿A qué sigue? ¿Otra? Esta es la unión iliocecal, esta es la válvula iliocecal, esta es la base del apéndice, y como la base del apéndice es donde confluyen las 3 tenias que trae el colon, o sea que es una forma indirecta de buscar el apéndice. Cuando no lo encontramos, el cirujano agarra la tenia y empieza a jalarla hasta que llega al apéndice. Es una forma indirecta de localizarla. ¿A ver, sigue? Otra. Aquí se ve el esfínter, ¿verdad? La terminación, la unión iliocecal, la que sigue. Y aquí diferentes localizaciones del apéndice, sobre todo en el embarazo, se llama migración apendicular, ¿sí? Resulta que el útero, cuando está creciendo, ¿hacia dónde se va? ¿Por qué? Por el colon sigmoide. Entonces se va a la derecha y en ocasiones el útero, cuando va creciendo, va desplazando el apéndice hasta que al 7º o 8º mes lo encontramos en el lugar de la vesícula, ¿sí? Y estamos pensando que se trate de un cólico biliar con una litiasis vesicular. Y hacemos el ultrasonido y vemos a la vesícula ya bonita, preciosa, que no tiene nada, y a un lado un flemón apendicular, y hacemos el diagnóstico de apendicitis en el embarazo. Entonces esto no es muy común, pero tampoco se descarta que el dolor en una embarazada, 7, 8 meses de embarazo acá arriba, no es algo así como que pensemos de primera intención y rápido que su vesícula puede ser un apéndice, ¿sí? Y en ocasiones está del otro lado lo que se llama situs inversus, que dijimos que podría ser parcial o puede ser total. Puede ser que el corazón esté mirando su vértice a la derecha en vez de la izquierda y tenemos una dextrocardia, situs inversus torácico, ¿verdad? Pero puede ser que el hígado esté en su lugar, entonces se llama situs inversus parcial torácico. Pero si el hígado está del otro lado y el corazón está al lado equivocado, entonces es un situs inversus total. Todo está al revés. ¿Algún problema funcional? Ninguno. Los problemas van a ser quirúrgicos, porque el individuo tiene que confirmar el sitio donde se localiza para que su orificio de entrada no sea el de rutina, ¿sí? La que sigue. Aquí está el apéndice retrocecal, que dice el libro de ustedes como el más frecuente. Aquí está. La que sigue. Y aquí tienen las capas concéntricas del apéndice, donde localizamos a la mucosa, donde está la submucosa, la muscular y la serosa, y su meso. Aquí tenemos al colon, 1,5 metros. Tenemos un ciego, un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, un colon sigmoide, un recto que no es recto, un conducto anal y una recta, ¿sí? ¿Cómo se llamaría la inflamación del recto? ¿Cómo se llamaría la inflamación del recto? Nada. Rectitis. ¿Qué otro nombre? ¿Qué otro nombre? Pero está muy fácil, no quería preguntar. ¿Otro nombre, Oriana? Yo había pensado eso, no quería decir. Bueno, rectitis, está bien. ¿Otro, Raquel? Proctitis. Voy a ir con el proctólogo, que es el especialista del recto. ¿Está bien? Entonces, proctitis o rectitis. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se llama cuando tenemos un colon en cualquier parte que esté inflamada? Colitis. Entonces, una colitis descendente o una colitis transversa o una colitis ascendente, dependiendo si está a la derecha, a la izquierda o arriba. Y la otra vez vimos cómo se llama la inflamación del ciego. Tiflitis. Iba a decir cieguitis. No. El ciego no es cieguitis, es tiflitis. ¿Ok? Y el ilion cuando se inflama, ileitis. El yeyuno,
¿Y el duodeno? ¿Y el estómago? Estomatitis, no, gastritis. Gastritis, muy bien. ¿Esófago? Esofagitis y combinaciones. ¿Tiene inflamada la lengua? ¿Lenguitis? No. Glositis. ¿Está bien? ¿Tiene inflamada su faringe? Amígdalas. La combinación de las dos. Y aparte con la tráquea. Faringo, amígdalo, traqueitis o laringitis. Está ronco además. Y así las combinaciones. ¿La que sigue? Y entonces aquí vemos al intestino grueso. Cómo hay variantes. Hay unos que son directos, pero hay otros que se van de vacaciones. Pasa la otra. Vean, este se va para arriba, regresa para acá abajo, hasta aquí justo su lugar. Esos son los que producen muchas veces estreñimiento porque tienen bastante espacio para acumular la materia fecal. Y cuando llega el momento de la defecación, a veces ya está endurecido la materia fecal y eso produce problemas secundarios, hemorroides, fisuras, fístulas y más cosas. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Esta es, ¿qué posición tiene este modelo? ¿Cómo está? Supino. ¿De cúbito? Supino. Supino. Crono. Supino. Entonces, los cúbitos supino. ¿Está bien? Entonces, tiene la región glútea que quisieran tener todos, ¿no? No. Adam, ¿no te gustaría tener una guita? Las tengo. Polo ascendente, ya va a ser polo ascendente. ¿Y esto qué será, Adam? Es el hígado. El hígado está por completo por debajo de la parrilla costal, es una gran ventaja. Un traumatismo acá no nos lesiona fácilmente el hígado. Nunca el hígado debe de rebasar el borde inferior de lo que es el reborde costal. Cuando un bebé nace, el hígado está grande, ¿sí? Entonces, porque todavía existe una maduración hepática y el niño está amarillo. ¿Qué es lo que le hacen al niño? Lo sacan a sus baños de sol. ¿Lo han visto? Sí. Entonces está ictérico el niño porque está madurando su hígado y es normal que el hígado esté por debajo del reborde costal. Conforme va creciendo, el hígado se va acomodando perfectamente bien a ese lugar y los baños de sol deben de cubrir sus ojitos y los genitales para que no haya problemas en los cristalinos o problemas en la retina, porque obviamente es un niño muy sensible a la luz. Ir acá abajo los genitales para no tener problemas porque son muy sensibles y se pueden quemar con los rayos solares. Entonces lo sacan y eso es una ventaja como para que el color se vaya acentuando y vaya desapareciendo la ictericia. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Hígado es una glándula que tiene más de 500 funciones, ¿sí? Presenta dos caras importantes, sal, una que está hacia arriba, una adelante y un lado, supero anterolateral, diafragmática en todos lados, arriba con el diafragma, adelante con el diafragma, a un lado con el diafragma, ¿sí? Y una que está atrás, que es posterior inferior al visceral. Ambas se reúnen en este reborde costal, están cubiertos por un peritoneo, cápsula de Gleason. En ocasiones en las mujeres con hipertensión inducida por el embarazo, entonces hay pequeñas hemorragias y puede haber hasta ruptura hepática por la inflamación del hígado. Y esto es un verdadero problema, se llama síndrome de HELP, donde aparecen un montón de cosas, trombocitopenias, hemorragias y muchas veces muere la paciente. Podemos hacer el diagnóstico por ultrasonido cuando vemos que el dolor está en barra en epigastrio, que se va de acá hacia atrás porque la cápsula de Gleason está a tensión y vemos sangrado debajo de la cápsula de Gleason que indica inminencia de ruptura hepática. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Me puedo hacer una pregunta? Hoy en la mañana estábamos viendo que hoy encontró un caso de un embarazo intrahepático. Intrahepático. Sí, Intrahepático. sí, ya están las fotos de Facebook. Sí. como la tomografía y diciendo Ah. de verlas, las Sí. fotos. Las puede pasar directo allá para que las veamos, ¿no? Sí, hay forma de pasarlas. Ya tengo yo. Hay forma de pasarlas ya. A ver, vamos a verlas. Porque la otra vez sacaron a un ultrasonografista, ¿sí? Porque le pidieron, le sacaron, ¿no? De eso sí, circuló en el Face y circuló como en el chat también de WhatsApp. Entonces aparece un reporte donde le toman un estudio tiroideo, ¿no lo vieron? Que describe glándula tiroides de características normales, forma, tamaño, no sé qué, istmo normal, a nivel del lóbulo derecho en su base se localiza embarazo ectópico.
o sea, en el tiroides, ¿sí? Pero el tipo se confundió, o sea, estaba en otro rollo, fue una confusión, pero que obviamente trajo repercusiones. Eso sí, pero en el hígado, no sé cómo. No podría ser casual. Casi que El embarazo abdominal por lo general se empieza desde abajo, ¿sí? ¿Cómo es el embarazo abdominal para poder? Porque este es un embarazo abdominal. El óvulo normalmente se libera del folículo en el ovario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es el mecanismo normal? Atención, todos los folículos se tienen que reunir porque se inicia un concurso a partir del periodo menstrual. Eso es lo que ocurre a nivel endocrinológico en el ovario, ¿sí? Y todos los folículos se ponen en orden y reciben el estímulo de la FSH, que es la folícula estimulante. Y empieza una competencia desleal en donde uno de ellos va a ser más grande que los demás. Y llegará el momento en que se empieza a acercar a la superficie. ¿Qué va a pasar cuando se acerca a la superficie? Que su tensión va a ser una isquemia, ¿de acuerdo? Y eso va a ser la ruptura del tejido superficial de la corteza y la liberación del óvulo. Eso nosotros sí lo podemos ver por ultrasonido, que esté a tensión y que se colapse. Lo que no podemos saber dónde va el óvulo. Si lo capturó la trompa, si se cayó al fondo del saco de Douglas. Cuando se cae al fondo del saco de Douglas, entonces el esperma, cuando las relaciones cae al fondo del saco de Douglas, lo encuentra, lo fecunda y empieza un embarazo abdominal. Ese es el primario, ¿sí? Y el abdominal secundario es aquel que se ocurre en la trompa y se aborta a la cavidad peritoneal. Entonces inicialmente fue tubárico y posteriormente fue abdominal, entonces se llama abdominal secundario. Y este empieza a crecer y la placenta empieza a buscar un lugar que le brinda nutrición, pero nunca había escuchado. O sea, puede estar en colon, en intestino, en músculo, en cualquier parte, pero nunca había escuchado esto que acaban de decir. Pero esto es nuevo, o sea, ahora. Sí, dicen que solo hay 4 casos en todo el mundo. Embarazo ectópico intrahepático. No entiendo cuál sea la vía, cómo llegó hasta allá. ¿Me miraste? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Es esto? No, pero esta, a ver. Es fake, es fake. No. Esto es un embarazo. No, sí es hepático. No, porque está en el hígado, el blanco. ¿Cómo? Parecía primera. Está dentro del hígado. Se ve la columna. ¿Cómo llega ahí? Esa es la pregunta. No lo sé. Aparte dentro, o sea, no afuera, dentro. No, está en el espesor del hígado. Tal vez agarró una Para mí que es un situación. montaje o algo. Para mí que esto es un montaje. No es real. En la descripción dice algo. Dice embarazo intrahepático nada más. Bueno, ya vieron ustedes que en cualquier fotografía le cortan la cabeza a Daniel, se la ponen allá, por ejemplo, o sea, y queda perfecto como si fuera Daniel, o sea, eso es un montaje, ¿no? O sea, pero aquí se ve perfecto, mira, en el espesor, del hígado. Rincón del vago. Primera vez. No aparece ya, nada, ni con el de él. Maestro, pero, no es compatible. pero entiendo, si el feto crece más tiempo en el hígado, lo rompería, ¿no? Claro, sí, claro. Para empezar, no tiene ni siquiera el hígado luz. Es un órgano prácticamente sólido, reblandecido. O sea, irrigación se brilla. ¿Tienes que explicar qué? Ah, sí, tienes que abrir, pero es que sin explicar, eso me va a servir de tarea rápido. Ah, es que todos no aprenden ustedes. Así es. Pues sigue entonces, para que terminemos. A ver, ¿la que sigue? Quitaron la información. Next.
Chícame. Perdón, es que no, yo soy nueva en esto de meter una disculpa a los profesionales. Que veo un rival. Don't worry, don't worry. Ahí arriba, abajo, izquierda, abajo. ¿Dónde? Izquierda, abajo. A la izquierda, abajo. Y pero el lateral. Oye, ¿qué videos son esos? Ahora clase en Miami llega uno que da mis, pues se veía, no sabía cómo estaba el rollo, todo me agarraba. Digo, oye, ¿por qué tienes esas cosas? Es de usted, güey, pero es mío. Hay que cuidar todo eso. Aquí tenemos el lóbulo caudado, aquí tenemos el lóbulo cuadrado, la vesícula biliar, el ilio, la zona desprovista de peritoneo, ligamento coronario, la presencia de la vena cava y una depresión en el hígado que se llama fondo de saco hepatorrenal, donde va a ir el riñón del lado correspondiente, el lado derecho. ¿La que sigue? Este hígado lo ponemos acá y esta estructura va aquí y esta estructura va aquí. Entonces este hígado es como que estemos abriendo un libro, una hoja, lo estamos pasando para ver la vista posterior y vemos toda la superficie, incluyendo a lo que es el hiato de Winslow aquí, por detrás de esto que corresponde a la tríada portal, por delante de aquí, para pasar a la transcavidad y de la transcavidad a la prolongación. ¿La que sigue? Y aquí se ve perfecto Che Porta, se ve la flechita que mete al hiato de Winslow, se ve directamente el estómago, se ve una anastomosis, se ve otra anastomosis, un epiplón, otro epiplón, vesícula, lóbulo cuadrado, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, y allá arribita al fondo, lóbulo caudal. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Sigue? Sigue, allá. Y se ve entonces cómo entra Che Porta con el colédoco, con la hepática, con la porta, rama derecha, rama izquierda, y estos vasitos que están arriba y hacia abajo van a segmentar el hígado y se localizan a nivel perilobulillar, ¿sí? Pasa la que sigue. Viene la histología y vemos como un pentágono acá, y vemos acá un espacio portal, otro, 5 estructuras se encuentran acá, Bagnelin. Y se ven todos los espacios blanquitos que están por acá, que son los caminos de los sinusoides hepáticos, donde va a ocurrir la limpieza entre este sistema tóxico lleno de bacterias al origen de ese sistema de las centrolobuliares que va a formar hepáticas menores y finalmente hepáticas mayores. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Saben cómo se forma? O sea, ¿dónde se produce la bilis, Andrés? El hígado, pero ¿en dónde? En los hepatocitos. Están viendo entonces en diciembre las esferas traen una cosita para prenderlas del arbolito. Esta cosita que está aquí de la esfera se llama conductillo biliar. Vamos a pasar a lo anterior. Y esos conductillos biliares que salen de cada hepatocito, ¿de acuerdo? De cada hepatocito, se van a reunir por un conducto que está dentro del lobulillo que se llama intralobulillar. ¿Está bien? Y todo este conducto común nos va a llevar directamente a lo que es un espacio portal. El conducto se llama interlobulillar. Vamos a regresar. El hepatocito tiene un conducto pequeño que se llama conductillo biliar. Los conductillos van a drenar todos a un conducto intralobulillar, el cual nos va a llevar a un conducto interlobulillar. Y todos los interlobuliares se van a reunir al centro del hígado formando 2 conductos biliares, derecho e izquierdo, que son los hepáticos, para luego unirse en uno solo, hepático común. El hepático se va a unir con el cístico y va a formar el colédoco, y el colédoco con el de Wilson para formar la ampolla de Vater. Ahora voy a ir de abajo hacia arriba. La ampolla de Vater la voy a empezar a estudiar y veo el conducto de Wilson y el conducto colédoco. Me voy 7.5 centímetros arriba y veo que hay un cístico de 1.5 y un hepático de 2.5. Voy por el hepático, me meto al ilio hepático y hay una rampa, uno derecho y otro izquierdo. Y de acá, millones de interlobuliares que recibieron los intralobuliares que vinieron de los conductillos biliares de cada hepatocito. Qué fácil se entendió. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Aquí tenemos esto. Lo que acabo de mencionar nos habla de un cístico, nos habla aquí del hepático derecho, el hepático izquierdo, o biliares, y luego vemos al colédoco pasando detrás de la primera porción del duodeno y luego encontrándose con el Wilson para desembocar directamente la ampolla de Vater. ¿La que sigue? Y aquí vemos en el corte esta parte que es el fondo, esta parte que es el cuello, el cuerpo, esta parte que es el cuello, y a este nivel hay una válvula que se llama válvula espiral, importante a nivel del cuello,
y luego vemos directamente el cístico, el hepático y todo lo que es la unión hasta desembocar directamente al duodeno. ¿La que sigue? Se llama válvula espiral de Heister. ¿Ah? De Heister. Exactamente. Y aquí tenemos una situación muy compleja. Hacemos un estudio de vesícula y la paciente va porque tiene problemas para orinar. ¿Está bien? Disuria. Hacemos un rastreo y nos encontramos una vesícula llena de piedras chiquititas. ¿De acuerdo? Viene otro paciente a consultar porque le duele su oído. Y de rutina lo checamos todo y encontramos una vesícula con una piedra del tamaño de una aceituna. ¿Cuál de las dos tendrá más riesgo? Una vesícula llena de piedrecitas, la otra una piedra grande de 2.5. Entonces las piedras chicas se pueden ir al conducto y pueden ir al colédoco, y aunque proporcionalmente en forma teórica sea más pequeño, porque lo que hacíamos nosotros era, ¿cuánto miden las piedras? 3 milímetros. ¿Cuánto mide el conducto? 5 milímetros. No me pasa nada, que coma lo que quieren, más que le den mucha grasa para que la vesícula haga así y la pasen al duodeno. No, cuando esta piedra pasa, normalmente el colédoco puede hacer un espasmo y la puede atrapar, o sea que no hay esa relación así de lo que es el tamaño o los calibres. Cuando pasa la piedra y lo detecta el colédoco, hace un espasmo y se atrapa. Entonces, antiguamente, cuando la piedra ya está aquí en el colédoco, pues ya no puedes operarla igual, ¿está bien? Porque si entras y operas aquí a la vesícula y quitas todas las piedras, pero me dejas esta piedra de acá, pues la paciente va a estar obstruida y va a quedar amarilla, ictérica, se va a dilatar todo el sistema y vamos a tener que entrar por la piedra que se quedó. Hoy las cosas son diferentes. Se hace una endoscopía que entramos por aquí la boca, el esófago, el estómago, al duodeno, llegamos a la ampolla de Vater y se meten por la ampolla de Vater en un fluoroscopio que están viendo todo lo que están pasando, ven la piedra y con una canastilla agarran la piedra, la sacan, ¿sí? Eso se llama CEPTRE, el estudio. Entonces es un estudio endoscópico que llega hasta el duodeno y se mete al conducto, saca la piedrecita y al día siguiente operas por la laparoscopía lo que es la vesícula. Te voy a mostrar, tengo aquí un montón de casos que los tengo de por sí porque no los he bajado, no porque le haya traído con la clase, pero hay un montón de las vesículas que hemos operado. ¿Tiene disco? Sí. ¿Qué tiene? Al final es una cirugía de más riesgo, sí es de más riesgo tomando en cuenta la habitual, ¿sí? Pero el embarazo abdominal, sus problemas son su sangrado y donde se implante la placenta, ¿sí? Para empezar no se llama cesárea, porque para que sea cesárea tienes que entrar en el abdomen, cortar el útero y sacar el bebé. Eso no es cesárea. Si tú abres el abdomen pero el bebé no está en el útero, se llama laparotomía exploratoria, ¿sí? Como hallazgo, embarazo abdominal, ¿está bien? ¿Cuál es el problema? Que depende de dónde está la placenta. Si la placenta está en el colon, por ejemplo, lo único que tú vas a hacer es ligar el cordón pegado a la placenta, cortas y la placenta se va a quedar allá, ¿sí? Y le tienes que meter metrotexate, que es un quimioterápico, para que se muera la placenta, ¿sí? Porque ese es un tejido que va a morirse, se va a necrosar y te puede dar sepsis. Pero si lo quitas, puedes perforar el colon. Y después de que ya se necrosó, ¿hay que volver a entrar para quitar los restos? No, controles no, se va reabsorbiendo. Y con la, y si es necesario le dan otras dosis de quimioterapia y todo es médico. ¿En eso empieza? Por ejemplo, ya está empezando la cirugía por la laparoscopía. Estamos haciendo, mira el colon cómo se ve. El intestino delgado, están dando ahí de piplón, están dando la vueltecita por allá para todo lo largo. Y ahora se van a dirigir hacia la vesícula. Bueno, nos vamos a dirigir a la vesícula. Aquí, por ejemplo, esas cositas que están viendo, ¿verdad? Es porque no saben que ya se está grabando, ¿sí? Porque normalmente cuando estás haciendo esto, obviamente, miren, aquí hay líquido libre. Obviamente cuando tú dices en qué momento van a empezar a grabar, pero el técnico que va lleva un ayudante que es X, ¿sí? Y pone la grabación de las voces y los demás, ya que nada que ver. En el momento que ya estemos en plano, entonces ahora sí, vamos a empezar a grabar, ¿sí? Y entonces cuando se mete, todo se va describiendo. Aquí está el hígado. Esta parte es una costillita, miren. Ahí está prácticamente el diafragma.
¿Y se ve el corazón, ahí al fondo? Y se ve entonces cómo va a entrar aquí, como si estuviéramos en un parque jurásico, va a entrar aquí, miren, pum, va a entrar aquí, una de las pinzas que se utilizan para agarrar la vesícula. Ahí están haciendo presión acá arriba, están en el epigastrio, haciendo presión, y va a aparecer aquí la pinza que nos va a servir para quitar la vesícula. Aquí está el borde inferior cortante, pero todo se está viendo, ahí aparece, ¿sí? Sin posibilidad de que se lesione nada porque lo estás viendo, ¿está bien? Y ahorita va otro, va a ser el otro, ¿sí? Entonces con unas pincitas vas a trabajar en un monitor, o sea, esa es la laparoscopía. Aquí está el hígado, vean ese espacio subdiafragmático, no entra. Allá la persona que está ayudando a la cirugía no tiene tanta habilidad, se pierde en su cámara, como cuando vas a tomar una foto y la tomas en otro lado, o sea, vean, está en otro lado, ¿sí? El que está haciendo la presión, ahí empieza a aparecer, ahí apareció la otra, aquí. Y a través de estos espacios se van a meter las pinzas para ir a buscar la vesícula, que vean cómo está inflamadísima la vesícula, y el epiplom está pegado acá. ¿Por qué? Porque se perforó la vesícula. ¿Qué les dije la otra vez? Que el epiplom se mueve de acuerdo al sitio de perforación. Y entonces, ahí mismo, normalmente, ¿verdad? Sella. Por ejemplo, allá es un relajo que están haciendo. O sea, están limpiando, no saben si están grabando o no están grabando. Este es el túnel por donde va a pasar, ¿verdad? Nuestra cámara. O sea, de hecho la cámara ya pasó, o va a pasar, porque la cámara está viendo todo lo que es. Adelante. Y ahora vean, ahí está la vesícula. Ahí está la vesícula biliar acá. Y ahorita van a proceder a agarrar el fondo de la vesícula para poder ir desplazando. Ahí está. Están buscando la vesícula, está pegado, miren el epiplom, se selló. Y ahorita van a quitar toda esa partecita para poder iniciar el proceso. Pero la vesícula está a tensión, ¿está bien? Y si no puede normalmente agarrarlo porque resbale por la tensión, entonces hay que meter un trocar para sacarle toda la bilis, se descomprima y entonces iniciar la cirugía. Entonces vamos a ver qué van a hacer acá, porque esto ya tiene días, son muchos casos quirúrgicos. No les mentiría de decirle esta fue tal, no, son de vesícula nada más. ¿Qué será este espacio que está aquí? Suprahepático. ¿Qué es ese espacio acá? Infrahepático. ¿Está bien? Y esto es la vesícula biliar. Ahí va la función. Miren el trocar, miren el trocar. Ahí va. Ahí está. A ustedes duele, pero a la paciente no, porque está ¿sí? Ahí está. Ya está. Vean cómo se va colapsando. ¿Ah? Se va colapsando para que puedan ahora sí agarrarlo. Todavía no podía agarrar, pero fíjense cómo está el epiplom fijo al punto donde se perfora esta vesícula. Está colapsando, ahí ya aparece el cuello de la vesícula por allá, ¿no? Ya aparece todo, así como lo ven en el libro de texto, así o más fino. Vean cómo está en el borde inferior. Ahora se va a ir desplazando todo este tejido para que quede libre la vesícula para poder extraer. Con la otra pinza deben ir quitando todo esto. Da la impresión como si fuera el ligamento falciforme, pero no, es el epiplom, ¿sí? Cauterio, ¿no? ¿El cauterio? Si no se puede a las buenas, pues a las malas con cauterio. Vas quemando para quitar el sitio de fijación. Fíjense que también vulcaniza que esta paciente se perforó. Fíjense que ahorita están quitando eso y no va a salir nada de bilis por el sitio de la perforación, ya está sellado todo. En un equipo especial hay un aspirador de humo, ¿sí?
Cuando no está muy especial el equipo, pues verán humo por allá, pero normal, cuando sale el humo estás aspirando rápidamente y la visibilidad es perfecta. Entonces, ¿cómo se puede ver lo que es el impacto de lo psicológico en la paciente? Si cuando termine la paciente le abriste como una cesárea, obviamente eso va a repercutir para su recuperación. Y si tú normalmente le pones unos curitas nada más a los sitios donde entraste, le dices la cirugía estuvo muy pequeñita, aunque hayas hecho todo esto que están viendo, ¿sí? La paciente se siente bien, se para, se levanta, camina, o sea, todo bien. Pero si dices estuvo muy complicada la cirugía, sangre usted, aunque tenga esos parches pequeñitos, va a tardar en levantarse. Entonces, esto es psicológico. Ustedes saben que es una alemana, o sea, no de Alemania, ¿no? Una alemana, o sea, te habla la enfermera, doctor, tiene dolor y ya le pusimos un analgésico, pon una alemana. Placebo. ¿Sí? Una alemana es un placebo, es agarrar normalmente un poco de agua, ¿sí? Inyectable, y una parte del apoyo de una persona que la aplica, de decirle, te va a arder esto que te voy a aplicar, obvio que no le va a arder, ¿sí? Debemos distraerla, te va a arder esto que te vamos a aplicar, pero te va a dejar bien. ¿Te está ardiendo? No. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Ay, sí me arde, o sea, todo es psicológico. Muy bien, pero vale la pena ahorita. Ya con eso va a ir calmado todo. Se distrae y con eso se soluciona el problema. Muchas veces está preocupada por su cirugía. Pero a veces no cede con la alemana, ¿sí? ¿Saben que es una rusa? Son dos alemanes. Entonces, pasa la primera, pasa la segunda y se le quita el dolor. Entonces te evitas tanto medicamento con ese tipo de cosas. Ahí está, miren cómo está. Cuando tú operas te das cuenta que no es así tan exacto como la anatomía que quisieras ver, ¿sí? Y entonces hay algunas cirugías que sí son muy anatómicas, que en donde se ve como si tuviera un atlas de cirugía, que es la anatomía pero quirúrgica. Aquí han habido muchos problemas porque resulta que la vesícula trae unos conductos, ¿cómo se llaman los orificios del cuarto ventrículo? Entonces resulta que nosotros tuvimos una paciente que no sabíamos cómo estuvo el rollo. Nosotros estamos acostumbrados con el cirujano, estamos acostumbrados a que quita la vesícula y de rutina le hacemos un rastreo por ultrasonido. ¿Está bien? Cuando se quita la vesícula, en el sitio donde se quitó la vesícula, que se llama lecho vesicular, lo podemos cauterizar o lo podemos dejar así como está. Si no hay sangrado, no se le hace nada, ¿sí? Pero si tiene sus cositas de sangrado, entonces cauterizas y sales. Al día siguiente checas a la paciente para ver si no tiene secreciones del sitio donde estuvo el lecho vesicular. Y nos llamó la atención que tenía como 20 mililitros. Tenía dolor y todo. Al día siguiente tenía como 50 mililitros. Se llama biliperitoneo, o sea, bilis. Empezamos a investigar qué pudo haber pasado. Y hay unos conductos así. ¿Cómo dijeron que se llaman los orificios? Los conductos se llaman de Luschka. Son de la vesícula que está pegada aquí. Hay un montón de conductitos que la unen directamente al hígado. ¿Está bien? En donde la bilis puede drenar directa a la vesícula sin necesidad de ir por la otra vía. ¿Está bien? Eso es otra cosa suplementaria que tiene la vesícula aquí. Y entonces resulta que lo mejor hoy por hoy en las técnicas es que aunque no haya sangrado, hay que cauterizar, ¿sí? Precisamente porque los conductitos se pueden permeabilizar. Esa paciente tuvimos que meterla otra vez a quirófano porque se empezó a acumular, llegó a 200 mililitros y tuvimos que cauterizar, entrar y cauterizar. Allá lo que están haciendo es liberar la parte del cuello en donde va a aparecer aquí a lo que es el cístico para que puedan meter las pinzas para poder cortar y entonces poder extraer la vesícula. ¿Puedes adelantarlo un poquito? Sigue. Ahí está la arteria. Acaban de separar la arteria. Esa arteria la cística. ¿Rama de quién? Ahí está. Pues ahí te van a ver. Allá, ahorita por ejemplo, van a ver cómo se liga la arteria y cómo hay un montón de banditas que están allá
que normalmente es puro tejido conectivo. Aquí tiene que pasar la pinza para separar al cístico. Está pasando la pinza acá abajo, haciendo el espacio para que pueda meter las pinzas entre las dos y cortar. Por ejemplo, fíjense cómo el que está poniendo la luz, o sea, la lente, para que lo vea el cirujano, se está yendo por otro lado. ¿Ven? Vean cómo se ve la gasa. Enorme la gasa. Tiene una cosita, tiene un pedacito de gasa. ¿Ya? Sí, adelántalo. No hay en tiempo real que se vaya adelantando. O sea que vaya. Está ahí, mira, ya están cortando el cístico. Ahí está el cístico, ¿ya lo vieron? Aquí la luz del cístico. Y aquí está la parte proximal con unas grapas que se le ponen para que ya la bilis no pueda prácticamente regresar. Pues todo esto ya queda ligado y ahora se procede a quitar la vesícula. Adelántalo un poco más. Sigue. La gasa. Ya está a punto de quitarse la vesícula, pero el camarógrafo está en otro lado. ¿Vieron? La vesícula penita se ve por allá. El cirujano, como está trabajando de este lado, porque él debe de poner esto al centro para que se vea clara la grabación. ¿Y cómo creen que pueda salir un vaso a través de un orificio pequeño? Claro, entonces hay una trituradora que la meten y con un pate y lo van absorbiendo y luego lo mandan a la patología. Pero obvio que no puede salir vaso en este orificio. Vean cómo está cauterizado todo. Está a punto de decir adiós la vesícula. Estamos al final del lecho vesicular. Estamos al final. Pedacito queda. Después llegar a tu casa a comer chicharro. Ahí está, no, ahí está la vesícula. Ya la quitaron, pero ahorita la van a sacar. La meten en una bolsita y está la bolsita ya esperando. Mira esa vesícula. Ahí se va. Todas, sí. La última vesícula que, ¿cómo se llama esto? Que operamos la semana pasada. Como el enfermero es nuevo, entonces le dijeron al enfermero que esté pendiente de contar todas las cosas. ¿Sí? Entonces se cuenta gasas, se cuenta compresas, se cuenta instrumental. ¿Estamos bien? Eso es lo que cuentan ellos y dicen cuenta completa. Pues él, no, ¿qué cuenta? Le digo, las piedras, doctor, ¿qué le cuentas a las piedras? Ya llevo 353. No, eso no se cuenta, le digo, son allá. Se cuenta todo lo que se puede quedar adentro. Ahí está. Ahí se va. A la 1, a las 2. Es una bolsita así insignificante de tamaño. Vean de qué tamaño se vaya. Ayúdalo, Diana, adelántalo un poco más. Ahí está. Ya van a hacer al exterior la vesícula. Este va a salir por acá. No sabe. No, tienen que titular primero. Miren, la fuerza. Entonces, mira el trocar que está acá. Están pinchando la vesícula para que pueda sacar toda la bilis que tiene para descomprimirla y poderla sacar. Porque no sale así como está.
El que tiene la cámara tiene que graduar como cuando vas a tomar una foto, ¿sí? Si no estás en ángulo, allá por ejemplo estás en la oscuridad, ahí de allá ya empieza a graduar. Pero no está en el punto donde debe estar, ¿se fijan? Oh my God. Se perdió. Creo que hasta ya terminaron esto. Bueno, pues esa fue la capsulita de vesícula. Nos vemos mañana.